Y el problema dice, se construye la pared de un refrigerador con aislamiento de fibra de vidrio, con una conductividad térmica de 0.035 watts metro grados Celsius, comprimida entre dos capas de hoja metálica de 1 milímetro de espesor, con una conductividad térmica de 15.1 watts metro grados Celsius. El espacio refrigerado se mantiene a 2 grados Celsius y los coeficientes promedios de transferencia de calor en las superficies interior y exterior de la pared son de 4 y 9 watts metro cuadrado grados Celsius respectivamente. La temperatura de la cocina, que es una temperatura promedio de 24 grados Celsius, se observa que ocurre condensación sobre las superficies del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior cae hasta 20 grados Celsius. Determine el espesor mínimo de aislamiento de fibra de vidrio que es necesario usar en la pared con el fin de evitar la condensación sobre las superficies. Entonces, creo que es claro el problema. Es muy parecido al que hicieron el día de ayer. Entonces, vamos a empezar a resolverlo. Solo necesito que me den un minuto. Ok, entonces nosotros sabemos que el flujo de calor va a ser igual a la temperatura en este caso, el flujo de calor va desde la cocina, que es la temperatura mayor, el aire de la cocina, hasta la temperatura del espacio refrigerado, ¿sí? Entonces, la pérdida de calor va en esta dirección. Es el flujo de calor. ¿Ok? De lo que nos muestra todo el ejercicio es que realmente no nos dice cuál es el área transversal. Entonces, yo creo que lo más conveniente sería utilizar el flujo de calor por unidad de área. Pero ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos la temperatura del fluido 1, que es la del aire. Tenemos la temperatura del fluido 2, que es la del espacio refrigerado. Entonces, de la ecuación tendríamos que escribir lo siguiente. La temperatura infinito 1 menos la temperatura infinito 2. Todo esto entre la resistencia total, ¿no? La resistencia total, donde la resistencia total está compuesta por por diferentes resistencias. Tenemos inicialmente un proceso de convección desde la temperatura del fluido 1 hacia la primera hoja del lado izquierdo metálica. Entonces, ese es un proceso de convección y necesitamos definirlo como 1 entre H1 y ya, porque vamos a hacerlo por unidad de área. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiere decir cuando lo voy a manejar por unidad de área?
que esto va a ser por unidad de área. Entonces, todo este término va a estar multiplicado por el área. ¿Sí? Si lo divido aquí, lo tendría que multiplicar en la parte inferior. Aquí. ¿Sí? Entonces, realmente todo este término, aquí voy a tener 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior o en la cocina, multiplicado por el área. ¿Sí? Entonces, cuando yo sustituya, se va a eliminar el área. Pero aquí la resistencia no es la resistencia total, es la convección 1. Entonces, esa es la convección 1. También tengo mi siguiente resistencia, es la resistencia de la primera hoja que está del lado izquierdo. Entonces, es la hoja metálica. Le voy a poner hoja 1, la cual necesita tener un espesor. Necesita un espesor de la hoja. Bueno, de hecho, le voy a poner de la hoja, que es el mismo espesor tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Necesito el coeficiente de conductividad metálico. Y por supuesto que también necesito el área, que va a estar multiplicado también por el área. ¿Sí? Esa es la hoja y final, en la parte de en medio tenemos un aislamiento, entonces le voy a poner aquí aislamiento, aislamiento, y ese no tiene un número porque solamente tenemos un aislamiento. Y esta es la variable que nos piden. La longitud determina el espesor mínimo del aislamiento de fibra de vidrio, entonces la longitud de la fibra es fibra. Solamente vamos a manejarlo como la resistencia de la fibra. Fibra. Entonces tengo la conductividad térmica de la fibra y por supuesto que va a estar multiplicado por el área. Entonces esta ecuación se vuelve a repetir, esta resistencia, porque la siguiente hoja es muy parecida a la primera, pero pues simplemente es 2, ¿no? Y por supuesto que finalmente estoy aquí en la superficie de la segunda hoja o del lado derecho, la cual está expuesta a un mecanismo de transferencia de calor por convección, pero ahora es convección 2 con el coeficiente de convección 2. ¿Qué son los datos que tengo? Tengo la temperatura infinito 1. Vamos a poner temperatura infinito 1, la cual tiene un valor de 24 grados Celsius. Luego tengo una temperatura infinito 2, temperatura infinito 2, que corresponde a un valor de 2 grados Celsius. ¿Ok? Tengo un coeficiente de convección 1, que debería de ser de 4 watts. H1, que son 4 watts metro cuadrado grados Celsius. Y tengo un coeficiente 2 que corresponde a un valor de 9. 9 watts. 9 watts metro cuadrado grados Celsius. También tenemos las longitudes, ¿no? Tenemos la longitud de la hoja, que es igual a 0.001 metro, es un milímetro, y tenemos la conductividad térmica aquí de la fibra de vidrio. Entonces tengo la conductividad de la fibra, que es igual a 0.035. Aquí las unidades son watts metro grado Celsius. ¿Qué más tengo? Tenemos la conductividad térmica, pero ahora de la hoja metálica, ¿no? A ver, un segundo porque me estoy peleando con la computadora. Y bueno,
¿Sí? Entonces son todos los datos que tengo según el enunciado. Y aquí está el planteamiento de mis diferentes resistencias. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Ahora bien, eh, cuando sustituyen, tendría que darles valores de la siguiente forma. Aquí vamos a tener que encontrar inicialmente el flujo de calor. ¿Sí? Dice, la temperatura de la cocina es de 24 grados Celsius. Observa que ocurre condensación sobre las superficies del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior cae a 20 grados Celsius. Si les quisiera preguntar que me dijeran dónde se ubica esta temperatura, muchachos. O sea, dice la temperatura de la superficie exterior cae a 20 grados Celsius. Entonces me está dando la temperatura de dónde. De la placa. ¿De qué, perdón, Cristian? De la placa. Bueno, de la hoja. De aquí, ¿verdad? Aquí tengo la temperatura 1. Entonces, ahí me dice que la temperatura del refrigerador, no, dice, se observa que ocurre condensación sobre las superficies del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior cae a 20 grados Celsius. Entonces, si yo tengo la temperatura de una superficie, tengo la temperatura del fluido y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección de este mecanismo, pudiera yo encontrar el flujo de calor en esa zona. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tengo que, para esta zona, que es donde interactúa el fluido con la superficie exterior de la hoja metálica del lado izquierdo, voy a poder evaluar el flujo de calor. El flujo de calor a partir de la ecuación o la ley de enfriamiento de Newton dice que es H1 que multiplica el área, que multiplica a la temperatura de, en este caso, infinito 1 menos la temperatura 1. Debería de ser la ecuación. A ver, denme un segundo. Okay, no. Pero aquí la pregunta sería, bueno, es que no tengo el área. Entonces, esto de igual forma lo pudiéramos manejar de la siguiente manera. Pudiéramos sacar ese valor del área del otro lado de la ecuación y aquí pudiera conocer el flujo de calor por unidad de área, que sería esto. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora sí pudiéramos encontrar el flujo de calor, donde la temperatura 1 infinito vale 24 grados Celsius y la temperatura 1, según el enunciado, dice que vale 20 grados Celsius. El coeficiente de convección 1 vale 4 watts metro cuadrado grado Celsius y listo. De esta forma pudiéramos encontrar, serían, ¿qué? 4 por 4, 16. A ver, denme un segundo. ¿Lo estoy haciendo bien? Dice, es que aquí estoy tomando mal el 1, ¿eh? El espacio refrigerado se mantiene a 2 grados Celsius y los coeficientes promedios de transferencia de calor, está hablando del espacio refrigerado. En las superficies interior y exterior, aquí dice la superficie interior, pero del espacio refrigerado. Entonces, aquí es donde tengo el 4 y aquí es donde tengo el 9. ¿Sí? Aquí es donde se presenta H1 y este debería de ser H2. Entonces, los tengo al revés. Este debería de ser H1, H2 y el otro debería de ser H1. ¿Sí entienden el enunciado o no? Es porque aquí en esta sección del enunciado dice, el espacio refrigerado se mantiene a 2 grados Celsius y los coeficientes de transferencia de calor en la superficie interior y exterior, o sea, interior del espacio refrigerado y exterior, están a 4 y a 9.
4 es interior, 4 es interior y 9 es exterior. ¿Sí? Entonces aquí me equivoqué. Este debería de ser un 9. Y este también debería de ser un 9. Entonces, 9 por 4. 36. 36. 36 watts metro cuadrado. Entonces, ahora sí ya tienen todo para evaluar esta ecuación que está aquí. Donde su incógnita debería de ser el valor del espesor. O sea, el espesor que está aquí. La longitud de la fibra. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, sustituyendo en la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos que de este lado deberían de ser 36 watts sobre metro cuadrado. Y aquí tengo la diferencia de temperaturas. La temperatura es de 24 y la otra temperatura es de 2. Y la temperatura es de 2. Aquí tendría que poner todas las resistencias. ¿Sí están de acuerdo? De hecho, si yo despejara, quedaría de la siguiente forma. Primero tendría este valor. Y luego es más. Este valor. Luego es más. Todo este valor. Luego es más. Todo este valor. Luego es más. Más este valor. Y se debería de cerrar mi ecuación. Entonces tengo aquí convección. Tengo aquí conducción. Esta es una segunda de conducción. Este es otro de conducción. Y este es de convección. ¿Sí? Entonces tengo 5 resistencias. De los cuales, como ustedes pueden observar, cada uno de los términos pues tiene el área, pero está en la parte inferior. Y aquí está en la parte superior. Se van a eliminar. ¿Sí? Entonces, reescribiendo la ecuación me quedaría de la siguiente forma. H1 resulta ser que es de 9. Este ya no lo ocupo. La hoja es de 0.001. La conductividad térmica metálica es de 0.035. El área ya no va a estar. La longitud de la fibra es la incógnita. Esto de la fibra, la conductividad térmica es de 0.035. Ah, caray, me equivoqué, ¿no? ¿Cómo van a tener el mismo valor? No, la hoja metálica tiene 15. Es 15.1, profe. Sí. 15.1. Gracias. Y
debería de ser aquí, ¿no? 15.1. 15.1. Y aquí también debería de ser 15.1. Aquí debería de ser 0.001. Y aquí debería de ser 4. Entonces, ya quedó mi ecuación. Por supuesto, debería de reacomodar términos. Este es un término. Y por ejemplo, de todo esto que está aquí, este y este van a pasar del otro lado, pero restando. Y estos dos términos también van a pasar restando. Y luego esto, pues al final va a terminar multiplicando. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Cuánto les da la longitud, muchachos? Bueno, ahorita que tengan el dato me lo dicen, ¿ok?
8 milímetros, bien, entonces Cristian. ¿Quién más le dio 8 milímetros? A mí me dio 8.7. ¿Milímetros? Ujú. Ok. Aquí cabe mencionar, muchachos, bueno, les digo desde el punto de vista de manufactura. Cuando nosotros tenemos, pues, el equipo, pues, imagínense que ustedes van a diseñar una pared, no un refrigerador, pero es una pared que va a aislar un proceso, ¿no? Y que ustedes lo van a fabricar, o que le van a decir al departamento de mecánica que lo fabriquen. El hecho de manejar milésimas es algo bueno, ¿no? Bueno, en este caso, milímetros es algo bueno. Cuando ustedes, la fibra, no sé si la conozcan, la fibra, que se utiliza comúnmente pues para aislar. Déjenme buscarla. Yo cuando estuve estudiando en la maestría, hicimos un horno y la empresa Nutec fue fue donde compramos nosotros la espuma. Es una espuma o una fibra de vidrio. Entonces, usualmente, les digo usualmente porque pudiera pasar, ¿no? No les voy a decir que no pasa en la vida. Ustedes ya hicieron su cálculo y dijeron, bueno, ocupamos 8 milímetros de espesor, 8.7 milímetros de espesor. Pero aquí la idea ahora sería, ¿y de dónde la vamos a conseguir? ¿Sí me entienden? Entonces, si ustedes van a Mercado Libre, pues aquí están las esponjas, fibra de vidrio. Entonces, a lo que voy es que quiero que vean, pues, la longitud que hay desde un lado hasta el otro. ¿Sí me entienden? Imagínense que aquí sean, no sé, 9 milímetros, o es más, 10 milímetros de espesor. Vamos a ver cuántos milímetros de espesores. Dice, creo que 2 pulgadas. Estas son 2 pulgadas de espesor. Si aquí tienen 2 pulgadas de espesor, ¿cómo le van a hacer? O bueno, si ustedes llegaran a encontrar una esponja, o bueno, una fibra de vidrio, es muy difícil que la encuentren exactamente de 8.7 milímetros. Es a lo que voy. ¿Sí me entienden? Pudieran encontrar una de 8 milímetros y poner un pequeño recubrimiento para que le dé rigidez. Entonces, aquí ya se involucra lo que realmente están calculando aquí con lo que realmente van a diseñar aquí. ¿Sí me entienden? O sea, realmente esto es lo que van a ir a comprar. De hecho, los fabricantes se basan en en estos espesores es donde basan los diseños, ¿sí? En lo que ya existe. Entonces, su primer cálculo, por supuesto, es fundamental para que se den una idea de cuál debería de ser el espesor. No sé si me entiendan o no me entiendan tanto. O sea, hablar de la precisión, por supuesto, la precisión es la que aumenta la calidad de un producto, pero otra cosa es tener las herramientas con las cuales nosotros podemos llevar la fibra de vidrio a 8.7 milímetros. En una pieza, por ejemplo, metálica, pues sí existen procesos de manufactura que pueden llegar a esas tolerancias o a esas dimensiones, con ciertas tolerancias, por supuesto. Entonces, sí está bien, yo no les digo que no, le podemos poner aquí 7, pero ya la gente, por ejemplo, tengo alumnos de mecánica de materiales que me ponen
así de deformación. Le digo, no, muchachos, esas deformaciones ya nadie las ve. Entonces, es entrar o centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Tenemos que buscar una fibra que se acerque a 8 milímetros, ¿ok? Para que cumpla estas condiciones el refrigerador, ¿ok? ¿O no? Ok. O no no les queda tan claro. Sí, profe, todo claro. Este tipo de análisis usualmente se los hago a los muchachos de mecánica porque son muy dados a que quieren a estudiar mucho y eso es bueno, pero cuando realmente llegan a un punto donde pues ya las tolerancias ya se salen de toda lógica, pues ya luego se ponen bien necios. Allá en mecánica, pues, aquí no sé. No sé si sea el caso. Entonces, el siguiente ejercicio es esto. Tenemos una pared. O, bueno, antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Aquí? ¿O so far so good? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, una pared de 4 metros de alto y 6 de ancho consiste en ladrillos con una sección transversal horizontal de 15 centímetros y 25 centímetros. Con una conductividad térmica de 0.72 watts metro grado Celsius, separados por capas de mezcla con una conductividad térmica de 0.22 watts metro grado Celsius, de 3 milímetros de espesor, 3 centímetros, perdón. También se tiene capas de mezcla de 2 centímetros de espesor sobre cada uno de los lados de la pared y una espuma rígida con una conductividad térmica de 0.026 watts metro grado Celsius, de 2 centímetros de espesor sobre el lado interior de la misma. Las paredes en el interior y en el exterior son de 22 grados Celsius y menos 4 grados Celsius. Y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior son de 10 y de 20 grados Celsius. Bueno, watts metro cuadrado grados Celsius respectivamente. Si se supone una transferencia de calor unidimensional, y se descarta la radiación, determine la razón de transferencia de calor a través de la pared. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que existen pues diferentes tipos de materiales ahora. Tenemos un ladrillo, tenemos mezcla, tenemos una espuma, pero cabe mencionar que en el transcurso de las resistencias, aquí tengo una temperatura, aquí tengo otra temperatura, aquí tengo otra temperatura, aquí debería de tener aquí algo como esto, ¿no? Luego aquí, y luego aquí. Entonces, la primera sección es la sección de la resistencia, que debería de ser la espuma, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Esto representa la zona rosa del diagrama, que está nombrada como espuma. Hasta ahí, ¿todo bien? Después sigue de aquí a aquí, este segmento, lo voy a poner en color azul, y este segmento es la siguiente resistencia, que va así. ¿Sí? Pero resulta ser que aquí en el ladrillo hay 3 resistencias en paralelo, ¿sí? Está esta resistencia, está esta resistencia y está esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que debería de hacer lo siguiente. 1, 2 y 3. Hasta ahí. ¿Qué tal? Ese es el paso de la muerte. ¿Está difícil o está fácil? O sea, ¿sí entienden más bien lo que estoy haciendo con las resistencias? Este lado vamos a empezar a definirlo. Esta es la sección 1, esto es mezcla. Entonces, esto va a representar la mezcla. Este es el tabique. Este es el tabique. Y este es el otro pedazo de la mezcla. La mezcla.
Esto también es mezcla. Y esto resulta ser la espuma. Y finalmente tenemos otra sección que también es la mezcla. Pero aquí no acaba ahora sí el problema, porque tenemos dos temperaturas ahora sí del aire, uno interior y otro exterior. Pero a ver, déjenme volverlo a leer porque si no luego me equivoco en cuál es interior y cuál es exterior. También se tienen capas de mezcla de 2 centímetros sobre cada uno de la pared, del lado de la pared, y una espuma rígida sobre el lado interior de la misma. O sea, este es el interior. ¿Sí están de acuerdo? Según el enunciado aquí lo dice. Y una espuma rígida de 2 centímetros de espesor sobre el lado interior de la misma. Entonces, este es el lado interior. Las temperaturas del lado interior, o sea que aquí son 22 grados Celsius y del otro lado es menos 4 grados Celsius. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, según aquí mi diagrama, este lado es el que tiene que tener una resistencia, pero esta resistencia es por convección. Y aquí debería de haber una temperatura de 22 grados Celsius. Aquí debería de haber otra resistencia y esa resistencia debería de llegar hasta la temperatura infinito 2, que esta es igual a menos 4 grados Celsius. ¿Sí? Y aquí el mecanismo de convección es el que está resultando efecto. Todos estos, tanto la espuma como la mezcla, como esta que está en paralelo, también, y la mezcla, todas estas son de conducción. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Ya se asustaron o ya lo vieron muy raro? ¿No? ¿Sí? Si quieren se las pongo diferente, ¿ok? Vamos a nombrarlas como dice el libro. Aquí debería de tener... Vamos a ponerle nombre a las resistencias. Recuerden que la dirección del flujo de calor solamente es unidimensional. En este caso es hacia allá. El flujo de calor. ¿Sí? Aquí tengo la resistencia 1, aquí tengo la resistencia 2, aquí tengo la resistencia 3, aquí tengo la resistencia 4, esta es la resistencia 5, esta es la resistencia 6, esta es la resistencia 7 y esta es la resistencia 8. ¿Sale? Pero de estas tres resistencias debería de obtener una sola resistencia. ¿Sí? Entonces, una resistencia promedio para este caso o para esas resistencias voy a poner que 1 sobre la resistencia, voy a poner promedio, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 6, bueno, empiezo en la 4, ¿no? La resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5 más 1 sobre la resistencia 6. Es el inverso, ¿sí? Esta resistencia promedio la voy a utilizar para calcular la resistencia total. La resistencia total, y le voy a poner la resistencia total, va a ser igual a R1 más R2 más R2 más R3 más R promedio más R7 más R8. ¿Qué tal? ¿Sí se dan cuenta dónde está esto de las
de las resistencias en serie, en paralelo, perdón. O sea, todo este término que está aquí en color, está trabajando mucho la computadora. Esto que está en verde, pues resulta ser que es este término que está aquí. Y forma parte de la resistencia total. ¿Sí? Donde, por supuesto, que tendría que evaluar la conductividad térmica, perdón, el flujo de calor es igual a la temperatura del fluido en el interior menos la temperatura del fluido en el exterior. Todo esto sobre la resistencia total. ¿Están de acuerdo? Donde la temperatura infinito 1 y la temperatura infinito 2 pues corresponden a la temperatura de 22 y 4 grados Celsius. Si es 22, ¿eran 4? Eran menos 4. Entonces aquí se va a convertir en un más 4. Ya se trabó. Ya. Aquí va a ser más 4. ¿Sí? Y lo que resta hacer es encontrar las resistencias. La resistencia 1, por supuesto, ya es la más sencilla. Es igual a 1 sobre el coeficiente de convección interior, que es 1 por el área. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué es lo que pasa con la resistencia 2? Pues ahora va a ser, la resistencia 2 es por conducción. Entonces la resistencia 2 la tengo que formar de la siguiente forma. La resistencia 2 es la longitud, en este caso de la espuma, multiplica a la conductividad de la espuma y que multiplica el área de la sección transversal. ¿Qué pasa con la resistencia 3? Ahora, un segundo, ahí está. La resistencia 3 pertenece a la mezcla. Es la longitud de la mezcla, la conductividad térmica de la mezcla y el área. Pero ahora sigue la resistencia promedio. Vamos a evaluar la resistencia promedio. La resistencia promedio debería de ser otra vez esta ecuación y debería de evaluar primero, pues tendría que identificar cuál es la resistencia 4. La resistencia 4 es la longitud de la mezcla, la conductividad de la mezcla y el área de la mezcla. ¿Pero a qué se refiere esta sección, muchachos? O sea, ¿qué es la longitud de la mezcla para la resistencia 4? La longitud de la mezcla en este caso es toda esta dimensión. Mire, vamos a ver. Lo que realmente estoy evaluando es lo siguiente, para que no se me vayan a confundir. Ay, es que ya se está trabando mucho. Aquí. O sea, con la primera, hasta aquí, ¿no? O sea, lo que realmente estoy evaluando es toda esta sección. Por ahí va a pasar el flujo de calor y toda esta longitud debería de ser la longitud de la mezcla. Pero para la resistencia 1, 2, 3, para la resistencia 4, esa es la longitud, lo cual representa 15 centímetros. Pero no va a ser el área total. El área es el área transversal, o sea, el área que va a incidir aquí. Es un área pequeña, no es el área total. Si se dan cuenta, solamente es, vamos a ver cuánto tiene de profundidad. Dice una pared de 4 metros de alto y 6 metros de ancho. Entonces, aquí tendríamos que evaluar cuántas veces se repite este patrón en los 4 metros de alto. ¿Cuántas veces se repite este patrón de 1.5 centímetros y 25 centímetros y 1.5 centímetros? Estos 28 centímetros, ¿cuántas veces se repiten en 4 metros, muchachos? Porque este es el alto, ¿no? Esta dirección. Dirección.
No sé si me están poniendo atención. Si no, aquí lo voy a dejar, ya mañana lo terminamos.